Muy bien, vamos a seguir con una nueva unidad. En la anterior estuvimos viendo cómo hubo mucha literatura de fuentes cristianas que realmente estaban amenazando, ¿verdad?, a la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Estuvimos viendo los evangelios, diferentes evangelios, estuvimos viendo diferentes hechos de apóstoles, estuvimos viendo algunas epístolas de diferentes escritores. Aún había diferentes apocalipsis. El apocalipsis de lo que tenemos nosotros, el apocalipsis de Juan que tenemos en la Biblia, no fue el único, ¿verdad?, que surgió muy cerca del final del siglo I. Vemos otros apocalipsis que se estaban desarrollando, el apocalipsis de Pedro, de Pablo, de Tomás, Santiago y Bartolomé. Pero vamos a ver en esta ocasión, noten ustedes, todas seguimos con el ambiente imperial, ya vimos el desarrollo de la literatura cristiana. Ahora vamos a ver la vida y el culto de la iglesia. La vida y el culto de la iglesia. Lo que vamos a ver aquí, hermanos, más que todo, va a ser desde el año 100 como hasta el año 300. ¿Qué es la vida y el culto de la iglesia? Y lo que vamos a tratar de hacer es enfocarnos como por lo menos en el año 100 al año 175, todavía vemos bastante, ¿verdad?, de las prácticas, la adoración, las doctrinas bíblicas que todas prevalecen en la mayoría de las iglesias. Por supuesto, hay algunas cuestiones, ¿verdad?, algunas doctrinas que ya comienzan a aparecer y a hacer unas diferencias. Pero es durante este periodo, hermanos, que podemos nosotros identificar, ¿verdad?, que la iglesia de Cristo, como originalmente fue establecida en muchas áreas del Imperio Romano, todavía se mantiene con las mismas prácticas y el mismo estilo de vivir. Entonces vamos a ver, noten ustedes, primeramente vamos a ver una descripción de la iglesia por los padres apostólicos, porque ellos son los que nos dan a nosotros, ¿verdad?, su vista personal de cómo estaba funcionando la iglesia el año 100, año 125, año 150. Los padres apostólicos, más que todo, como he dicho, son aquellos que estaban relacionados con los apóstoles. Hay evidencias que muchos de ellos fueron discípulos, especialmente de Juan, ¿verdad? Y también se cree que otros del apóstol Pablo. Pero aquí hay 5 descripciones que ustedes deben de aprenderse y después vamos a regresar una por una a dar en detalle, ¿verdad?, cómo se identificaban estas ideas. Todavía se mantenía un pueblo separado del mundo. Número 2, la ciudadanía del cielo, no del imperio, era como un refrán, ¿verdad?, que se usaba mucho. La comunión por los domingos, hermanos, prevaleció intacta en el segundo y tercer siglo, y yo creo que por muchos siglos después, pero cómo se tomaba y el propósito se mantuvo especialmente en el segundo siglo. El ayuno se cristalizó a una tradición y vamos a ver que la resurrección de los muertos y el juicio final siguieron siendo enseñanzas, creencias de los cristianos en el siglo segundo y en el siglo tercero. Vamos a regresar primeramente a la primera descripción. Un pueblo separado del mundo. Yo creo, hermanos, que una de las enseñanzas
que vemos nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, también las enseñanzas por los apóstoles y lo que tenemos en otras epístolas que tenemos nosotros del Nuevo Testamento, apartarnos, separarnos del mundo, ¿verdad? Era una de las creencias prácticas que el cristiano tenía que vivir. No era algo teórico, no era algo de teología, era algo que no se puede practicar lo que los gentiles practicaban. Y casi en todas las epístolas se menciona, ¿verdad?, de esa separación del mundo o de la vida de los gentiles. Esa consagración, hermanos, es muy importante porque eso identifica a la iglesia del primer siglo como también a la del siglo segundo y tercero, que los cristianos no vivían de la misma manera que los del mundo. La moralidad era diferente, la manera de hablar era diferente, la ayuda al prójimo era diferente, la manera de vestirse era diferente, la manera de enseñar era diferente, la manera de cómo se dirigían a los incrédulos, hermanos, era muy diferente a lo que el mundo practicaba. Ahora, este tipo de separación del mundo eventualmente llegó a lo que después vamos a estudiar, el ascetismo. El ascetismo simplemente es apartarse totalmente del mundo. Vamos a hablar de los monasterios, de los convenios, ¿verdad?, que se hacían allá en diferentes lugares, donde monjes, donde personas se iban a los desiertos, se iban a los montes y vivían por varios años como una señal que ellos se habían separado del mundo. Desafortunadamente, hermanos, el ascetismo mal interpretó, ¿verdad?, lo que es una vida consagrada, separada del mundo. Y yo no sé si hoy en días modernos todavía nos hemos despegado, ¿verdad?, del ascetismo, no del ascetismo puro y fuerte. No creo yo que la mayoría de las iglesias practican un ascetismo como la del segundo, tercero y especialmente el cuarto siglo, que era requerido, ¿verdad? Si quieres tú ser miembro de la iglesia, no puedes ni aún contagiarte. ¿Se acuerdan, hermanos, los judíos, la mentalidad de ellos y la práctica común de que ni se acercaban a los gentiles? Bueno, ese es un tipo de ascetismo que viene mucho antes, ¿verdad?, de Jesucristo. Los esenios, allá por Qumran, esa comunidad practicaba el ascetismo. Ellos no querían nada ni con judíos, menos, ¿verdad?, con los gentiles. Bueno, eso es lo mismo que se vino a practicar años después. Pero por lo que sabemos, hermanos, para el siglo II, siglo III, la iglesia todavía mantiene separación del mundo. No vivimos con el mundo, no vivimos como el mundo, no hacemos lo que hace el mundo, pero todavía la iglesia estaba allí para ayudarle al mundo. Es una gran diferencia, hermanos. Cuando alguien se convierte hoy en día, ¿qué es la primera cosa que le decimos? Vamos a decir que tiene amigos malos, que que conoce a personas que siempre estaban en el pecado, y estos que se convierten se asociaban mucho y realmente son los únicos amigos, la única familia que ellos tienen. ¿Qué les decimos nosotros a esos nuevos convertidos?
Yo lo he escuchado mucho y en sermones. ¿Cómo? Tienen que ustedes dejar a sus amigos. ¿Dónde dice eso la Biblia? Dice que dejemos el pecado y no practiquemos lo que hacen los amigos o los gentiles o los paganos. Pero no dice que yo me aleje de mis amigos. Más, yo tengo que ir a convertirlos. Y no puedo convertirlos sin tener contacto con ellos. Entonces, al recién convertido, ¿dónde lo tenemos? Bien excluido. Tienes que estar aquí en domingo y te vamos a dar clases, te vamos a dar visitación. No puedes estar tú allá con tus amigos. Tienes que decirles que ya no te vas a asociar con ellos y los alejamos de allá. Es un tipo de ascetismo, hermanos. Yo creo que tenemos que enseñarle a los nuevos convertidos, todavía somos separados del mundo, no practicamos del mundo, pero tienes que ir a ser un luminar a aquellos que están perdidos, lo que dice Filipenses en el capítulo 3, el apóstol Pablo, ¿verdad? Que nosotros somos luminares en medio de un mundo perverso y perdido. ¿Qué quiere decir eso? Que somos luz a alguien, porque está diciendo Pablo que somos luminares en un mundo perdido y perverso. Somos luz a alguien. Son aquellos que están perdidos. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que tener, absolutamente tengo que tener contacto con personas del mundo. Y si son mis amigos, no dejo de que sean mis amigos. Solo que ellos escojan, ya no queremos nada contigo. Esa es otra cosa. Pero ellos seguirán siendo nuestros amigos, pero vamos a enseñarle, vamos a hacer luz a ellos. Eso es lo que se tiene que enseñar. Es lo que estaba practicando todavía la iglesia del segundo y tercer siglo, así como la iglesia del primer siglo. Y yo sé, hermanos, que están pensando en este momento, pero ¿qué de este texto de 2 de Corintios capítulo 6? No os hagáis yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué quiere decir acá? De que las malas conversaciones corrompen. Que no dice nada que me aleje de ellos. Nomás está diciendo, no practiques lo que ellos practiquen. No tengas las mismas prácticas, las mismas creencias. No tengas el mismo estilo de vivir. Es todo lo que enseña esas escrituras. No son esas escrituras para, hermanos, atemorizar a aquellos, y uso la palabra atemorizar porque es lo que yo hacía, hermanos. No puedes tú ya regresar a esos amigos, y si te regresas a ellos, es posible que seas condenado. Dios te va a juzgar. Eso es lo que yo decía. Y aprendí, hermano, después, y humildemente les digo, aprendí después de años, que ese no es el propósito de la conversión. El propósito de la conversión es que yo cambie para cambiar a otros. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? ¿A ser servido o a servir? ¿A quién? ¿A los salvos? Él mismo dice, yo no vengo a los salvos. Tienes un médico y ahí estoy parafraseando, ¿verdad? Yo vengo ¿a qué? A salvar a aquellos que están perdidos. Tuvo que hacer contacto. Y yo sé que nos van a criticar, hermanos. Imagínense ustedes entrar en el negocio de un amigo donde venden cerveza, así como Jesús entró en la casa de los pecadores donde bebían y tenían prostitutas. ¿De qué se le acusaba a Jesús? Se nos va a acusar lo mismo, pero Jesús nunca perdió, ni los apóstoles perdieron, hermanos, que somos separados del mundo, no practicamos, pero tenemos que tener contacto con ellos. Y no vamos a entrar aquí, hermanos, a la semántica, participar, asociarnos. Esas palabras ustedes teológicamente pueden discutirlas. Yo estoy diciendo, tenemos que tener contacto con los del mundo.
porque esa es nuestra misión, ¿verdad? Y esa fue la misión de la iglesia del primer siglo, segundo y tercer siglo. Ya después fue cambiando. Otra descripción, hermanos, que estamos viendo aquí es la ciudadanía del cielo y no del imperio. Yo creo que las enseñanzas de Jesucristo quedaron bien claras. Que el reino de Dios no consiste, ¿verdad?, de lo que uno come, cómo uno se viste, no consiste de dónde voy a vivir yo geográficamente. El reino de Dios tiene que ver, hermanos, más que todo con un estado espiritual que practico yo aquí en la tierra para poder entrenarme, prepararme, calificarme, ayudarme a entrar en el cielo. Nosotros estamos, hermanos, aquí en esta tierra como ciudadanos del cielo, ¿verdad? Aunque seamos ciudadanos de diferentes países, pero nuestra ciudadanía es en el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras yo estoy en esta tierra como ciudadano de cualquier país, estoy practicando la ciudadanía del cielo. Miren, hermanos, si yo no puedo vivir como ciudadano del cielo aquí en la tierra, ¿cómo podré vivir como ciudadano allá en el cielo? Si todavía hay riñas entre nosotros, si todavía hay contiendas, si todavía hay, hermanos, esos disparates, esas desconformidades nuestra manera, ¿verdad?, de comportarnos con los mismos miembros que estamos diciendo nos vamos a ir al cielo. ¿Cómo nos podemos ir al cielo si aquí no podemos vivir bien? ¿Estaremos preparados para entrar allá? Nuestra vida como ciudadanos en esta tierra, o en los países aquí, hermanos, y como ciudadanos que comenzamos a practicar aquí, en este mundo, nos prepara para que seamos los mejores ciudadanos perfectos allá en el cielo. Y es lo que enseñaba Cristo, hermano, lo que enseñaban los apóstoles y la iglesia del segundo y tercer siglo hacía mucho énfasis en eso. Ahora, la segunda cosa en cuanto a la ciudadanía, además, ¿verdad?, que era una manera de mostrar que realmente nos estamos preparando para entrar allá. Pero tenían que mantener esa manera de pensar. ¿Qué comenzó en el año 81 al 91? ¿Se acuerdan? Es cuando viene la persecución que vamos a ver más adelante en Asia, a las 7 iglesias. Y vemos las persecuciones. Entonces, tenemos evidencias, hermanos, donde cristianos se preparaban para entrar al cielo. Ya deseaban que, como el apóstol Pablo, de morir. Ya estaban listos. Pero no puede nadie estar listo para entrar a la ciudadanía celestial si no está practicando, hermanos, esa ciudadanía espiritual aquí en esta tierra. Entonces, era una preparación también, hermanos, por causa de la persecución. Estamos hablando que todavía en el segundo siglo la comunión por los domingos, hermanos, se mantiene. No hay mucha diferencia. Lo único que puedo ver, lo que ya había dicho brevemente en la clase, una de las clases anteriores, es que en el primer siglo era común referirse a lo que nosotros llamamos la cena del Señor, partimiento del pan. No hay evidencias que ese partir el pan y ese tomar la copa en el primer siglo, alguien diga, esa es la cena del Señor. Yo sé que en 1 Corintios, capítulo 11, ahí dice Pablo que ustedes no os reunís para participar de la cena del Señor.
Pero Pablo, hermano, está haciendo referencia a ¿cuál? A la cena que el Señor había hecho más de 30 años pasados. A eso se está refiriendo. Esa cena del Señor es cuando, es cuando Jesús instituyó lo que ahora nosotros conocemos como la cena del Señor. Pero en 1 Corintios capítulo 11 está refiriendo que a esa cena del Señor. Ahora, esa cena del Señor, si ustedes estudian Lucas capítulo 21 y Mateo capítulo, que es 21 también, si ustedes estudian ahí, esa cena es muy diferente a lo que nosotros conocemos como la cena del Señor. La cena del Señor, ya lo que nosotros practicamos como instituido por Jesús, es diferente. Noten ustedes cómo estoy usando esta frase. Es diferente a la cena del Señor que Jesús participó ese jueves en la noche. ¿Qué es la diferencia? Es que Él participó de 2 cenas. Entonces esa es la cena del Señor. Él participó primero ¿qué? De la Pascua. Esa es una cena de la Pascua. Él y sus discípulos participaban de la Pascua según las enseñanzas del judaísmo. Ellos practicaron lo que se requiere de la Pascua. Y dice que después de haber cenado es cuando toma ¿qué? El pan y lo bendice y la copa. Entonces, ¿qué? ¿Hay 2 cenas? Claro que sí. Esa es la cena del Señor. Realmente son 2 cenas. Es una comida en 2 partes. La Pascua y luego la institución, lo que nosotros conocemos hoy como la cena del Señor. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, ahí en 1 Corintios capítulo 11, hace referencia a aquella ocasión cuando Jesús participó, ¿verdad?, de una cena. Esa cena del Señor se refiere a ese jueves durante el tiempo de la Pascua. Cena del Señor vino años después. Ya para el siglo segundo ya vemos la palabra Eucaristía, como dije anteriormente, que quiere decir gracia. Y tomaron, hermanos, esta frase todavía de 1 Corintios, en el capítulo 11, donde Pablo dice, pues yo os enseño lo que recibí del Señor, que aquella noche que fue entregado, dio gracias. Ahí la palabra dio gracias, la palabra gracias ahí es Eucaristía. Entonces usaron, hermanos, que era una acción de gracias a Dios de lo que él había hecho en el sacrificio por su cuerpo y por el derramamiento, ¿verdad?, de su sangre. Esa era una acción de gracia. Bueno, yo no miro ningún problema, hermano, que se use Eucaristía, pero realmente no creo que la cena del Señor es una acción de gracia, es un memorial. Porque Él mismo dice, ¿verdad?, lo hacemos, ¿verdad?, para tener memoria de lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, si vamos a usar terminología correcta, y yo estoy bien con cena del Señor, partimiento del pan, no hay ningún problema, pero recordar que si vamos a decir la frase cena del Señor, 1 Corintios capítulo 11, es la más correcta para referirse a lo que hacemos acá. Bueno, recuerden que Pablo está refiriéndose a esa ocasión de ese jueves en la noche. Pero si lo usamos no hay ningún problema. Ya cuando entramos a hostia, ya cuando entramos a una Eucaristía, sacramento, ya tiene un diferente significado que después, un siglo más, ya para el tercer, yo creo que para el 3er siglo, ya 4º siglo, hermanos, ya la cena del Señor cambia totalmente su significado. Pero todavía para el 2º siglo mantiene su significado. El ayuno se cristalizó a una tradición. Más adelante vamos a hablar un poco más de esto. El ayuno, hermanos, es simple. Y a mí me han preguntado muchos, ¿tú ayunas? Sí, yo ayuno. Y no es por mandamiento
porque no veo donde se dice se tiene que ayunar. Y más, el ayuno es algo personal. La diferencia del ayuno que vemos en el Nuevo Testamento, porque yo creo que Pablo ayunaba, y creo que Jesús también ayunaba, y el ayuno del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, tenían 4 fiestas de ayuno durante el año. En 4 diferentes meses se practicaba un ayuno todo el mes. Y era más que todo abstinencia de comida. Bueno, ahí hubo un problema, porque ¿qué es lo que dijo? Y no me recuerdo si yo lo llevé a Isaías, el capítulo, lo llevé a Isaías en esa clase, no me acuerdo. Pero vamos a Isaías, donde habla del ayuno verdadero. En Isaías capítulo 58. Y brevemente vamos a ver el ayuno verdadero. Ya para cuando escribe Isaías, ya hermanos, el ayuno que Dios quiere se había convertido en ritos, se habían convertido en prácticas, hermanos, de abstenerse de comida que no hay ningún mal en ellas. Noten ustedes, versículo 3, Isaías 58, 3. ¿Por qué decís ayunamos y no hiciste caso? Humillados nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, ¿verdad? Ya está refiriéndose cuando ayunaban ya por ritualmente. Dice, buscáis vuestro propio gusto. ¿De qué se abstenían? Bueno, en términos modernos, en lugar de comerme un beefsteak, me voy a comer una papita. Ese es a mi gusto, ¿verdad? Es abstenerme de comer, ¿qué? Una comida de carne. Pero me como una papita. Bueno, sea que te comes carne o te comes papita, todavía estás comiendo. No es abstinencia, ¿verdad? Buscar lo propio gusto. Y sigue hablando ahí, hermanos. Verso 5. Dice, es tal ayuno que yo escogí. Dice, verso 6. No es más bien el ayuno que yo escogí. Noten, ¿qué es ayuno? Desatar la ligadura de impiedad. Ya está hablando primeramente de ¿qué? De una condición espiritual. Soltar las cargas de opresión. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo algo contra alguien, tengo que hacer ¿qué? Corregirlo. Ese es ayuno. Número 3, dejar ir libres a los quebrantados. Si hay alguien que lo tengo ligado por cualquier razón, me debe dinero y esto y el otro, y le estoy poniendo presión al punto que se quebranta, debo de evitar eso. Ese es ayuno. Y que rompéis todo yugo. Número 7, no es que partas tu pan con el hambriento. Partir el pan con el hambriento es ayuno. Y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. A ver, ¿dónde está ven ustedes, hermanos? Ese es el ayuno verdadero que Dios quiere. Ahora, si yo tengo comida, voy a decir que voy a ayunar el otro lunes, martes y miércoles. Bueno, lunes, martes o miércoles, yo no sé ustedes, lunes normalmente vamos a comer un pollito, esto y el otro.
unos cuantos de vegetales. El martes normalmente va a ser carne picada, como llamamos acá, alambres en otros lugares, ¿verdad? Carnitas o así con papas. Y el miércoles es cuando nosotros tenemos libre. Vamos a McDonald's, vamos a Mamacitas, vamos al Jalapeño restaurante. Y es lo que hacemos, ¿verdad? Normalmente. Pero si yo voy a ayunar, entonces, ¿qué voy a hacer esos 3 días? Entonces, voy a dejar de comer mi pollo. Y luego voy a dejar de comer mi carnita. Y luego voy a dejar de ir a comer lasaña en un restaurante italiano, ¿verdad? ¿Y lo que pasa el miércoles? ¿Qué pasa el jueves? Me como el pollo que me abstuve el lunes. Me como la carnita que me abstuve el miércoles. ¿Qué hice, hermanos? Ese no es ayuno. No preparar algo para no comer y prepararlo después para comerlo. Ese no es ayuno. Esa gallinita de lunes, ¿saben qué voy a hacer con ella? Se lo voy a llevar aquí al hermano Andrés y a la hermana Gloria, que ellos se disfruten de ella. ¿Qué voy a hacer con las carnitas del martes? Pues se lo voy a llevar allá a alguien que conozco que está batallando con su comida. Voy y se lo llevo allá. Ese es ayuno. Repartas tu pan. El que no te comas, repártelo. ¿Y nosotros qué hacemos? El que no comemos, lo posponemos para unos cuantos días más. Ese no es ayuno, hermanos. ¿Ven lo que estoy diciendo? Tenemos que nosotros, hermanos, entender el verdadero ayuno. Por lo que sabemos nosotros, en el siglo segundo, el tercero, todavía se practica un ayuno, bueno, ya comienza a cristalizarse un ayuno por tradición, que son ciertos días que tienes que ayunar, no puedes comer, y ya se olvidó, hermanos, de lo que se comía, dárselo a alguien más y cosas así. Por eso digo, ya para el siglo 4 y 5, ya el ayuno, hermanos, tiene un significado bastante muy diferente. La resurrección de los muertos y el juicio final es otra de las descripciones. No creo yo que la iglesia verdadera del siglo II y III perdió el significado de la resurrección de los muertos y el juicio final. Comienzan algunas ideas allí, como vamos a ver más adelante. Ya hablamos de Marción, de Montano, un poco del gnosticismo, y vamos a entrar más adelante en esto, para que vean ustedes que ya comienza a ver esos conceptos, ¿verdad?, diferentes en cuanto a la resurrección. Los padres de la iglesia batallaron mucho, ¿verdad?, con algunas enseñanzas que después entraron en la iglesia en cuanto a la reencarnación. Y desafortunadamente, a lo menos yo hablo personalmente, y no sé si son muchos, en mi experiencia he hablado con algunos 5, tal vez 6 miembros de la iglesia que creen en la reencarnación. Y dicen, es la resurrección. Les digo, no, la reencarnación y la resurrección son diferentes. Entonces lo que vemos nosotros que en el segundo siglo, en el año 175, 250, es cuando comenzamos nosotros a ver estas enseñanzas en cuanto a la reencarnación, y hay bastante, ¿verdad?, enseñanza en contra de eso. Reencarnación, hermanos, quiere decir, generalmente hablando, que una persona toma una forma caída aquí en esta tierra. ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Qué enseñaba el gnosticismo? ¿Qué enseñaba el gnosticismo? Que los hombres son simplemente, ¿qué?
ángeles caídos. Esos ángeles caídos se volvieron a enviar a esta tierra para que pasen un proceso de purificación, de lavamiento, concepto gnóstico, ¿verdad? No lavamiento como nosotros lo conocemos, que pasen por un proceso de prueba y luego mueran y vayan a dónde otra vez, al cielo. Y si el Dios Supremo ve que todavía esa persona no llegó a una perfección adecuada, lo vuelven ¿a qué? A mandar otra vez a la tierra, en otra forma, otro ser humano, pero es la misma persona, pero con otro nombre, con otras facciones físicas, otra fisiología. De vez en cuando se recuerda de que posiblemente era alguien más, cosas así. Y sigue ese proceso a veces en las enseñanzas de reencarnación por 3,000 años. Se calcula que para que la reencarnación tome efecto a un nivel perfecto, para que esas personas ya sean unidos como Dios, como 3,000 años. 3,000 años de reencarnación, hermanos. La resurrección es simplemente ¿qué? El hombre está, ¿qué dice Hebreos? Está ya, hermanos, escrito, está ya está establecido por Dios, que el hombre va a morir una vez y luego ¿qué? Viene el juicio. Yo sé que Lázaro murió ¿cuántas veces? 2 veces, ¿verdad? Sabemos que algunos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, fueron resucitados. Eso pasaron por 2 muertes físicas. Sin embargo, cuando hablamos de la resurrección de los muertos, estamos hablando que va a llegar el día donde todo ser humano va a tener que, hermanos, salir de la tumba, salir, hermanos, de lo no material, para transformarse y entrar a lo que llamamos la habitación celestial. Esto todavía, hermanos, se enseñaba mucho en el segundo y tercer siglo. Se preparaba la gente, van a resucitar los muertos. Y hay enseñanza, ¿verdad? Unos para condenación y otros para salvación. Juan capítulo 5, ¿verdad? Verso 25 en adelante. Jesucristo dice, ¿verdad? Que unos van a resucitar para vida eterna y otras para eterna condenación. Son enseñanzas de Jesucristo. El juicio final, hermanos, no es una enseñanza bíblica para aterrorizar, para que se conviertan. La enseñanza bíblica del juicio final no es una enseñanza para casi forzar a personas que cambien. Y es lo que hacemos con los hijos y miembros, ¿verdad? Necesitas cambiar, si no en el juicio final te vas a ir al infierno. Bueno, queremos cambiarlos. El juicio final, hermanos, es una enseñanza para prepararnos a nosotros para ¿qué? La resurrección de los muertos. Yo creo que yo debo estar enseñando más sobre la resurrección de los muertos. Cuando los muertos resuciten, ¿dónde voy a estar yo? ¿Cómo voy a resucitar? ¿Qué cuerpo voy a llevar? Y enseñar 1 Corintios capítulo 15. Porque la resurrección de los muertos, hermanos, me enseña a mí que debo de prepararme para ¿qué? Entrada celestial. Yo creo que nosotros que vamos a estar en el descanso o en espera, hermanos, ¿verdad? De la eternidad, no tenemos que preocuparnos tanto por el infierno. Porque muchos hacen igual juicio final con condenación. Juicio final y condenación no es la misma cosa.
Juicio final es que todos tenemos que pasar por un juicio, buenos y malos. Pero únicamente los malos van a ir a la eterna condenación, que es diferente. Y por eso hacer una diferencia de juicio final y condenación. No es la misma cosa, no es la misma enseñanza. Juicio final solamente quiere decir que después que yo resucite, fiel en el Señor, se me va a dar un cuerpo para poder entrar, ¿qué? Eternamente con Jesucristo. Ese es mi juicio final. Fíjense lo que dije. Ese es mi juicio final. Que se me va a dar un cuerpo para entrar eternamente en el cielo. Porque si estamos pensando, pues, el juicio final es para condenar, no es así, hermanos. Estudiemos Romanos capítulo 2. Dice que nosotros estamos en espera del justo juicio de Dios. Y lo habla, juicio para aquellos que hicieron la voluntad de Dios, van a recibir ¿qué? Corona. Pero para los que hicieron mal, pues van a recibir su recompensa en condenación. Pero es juicio. Entonces, mi juicio final en la resurrección de los muertos es que yo reciba, hermanos, un cuerpo adaptado, espiritual, para poder entrar y que habite eternamente en la morada celestial. Ok. En la siguiente clase vamos a seguir viendo, hermanos, todavía la vida y el culto de la iglesia. Lo que quería que ustedes vieran en esta ocasión, ¿verdad? Es que vean ustedes que la iglesia, por lo que nosotros vemos, se mantuvo, hermanos, en un estado espiritual. Todavía había las enseñanzas básicas de salvación, las prácticas. Más adelante vamos a hablar de los obispos, todo eso. Todavía vemos lo que yo considero la iglesia de Cristo del primer siglo. Se me hizo una pregunta, que si existe, más adelante vamos a tocar esto, lo voy a dejar pendientes aquí. ¿Existe la iglesia de Cristo hoy? Yo dije que no. Vamos a ver por qué digo eso en las siguientes clases.